de Abraham. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, verso del 1 al 29. Leemos en el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que en verdad, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora mira, estos dos versos son claves. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana tan hermosa. Estamos hablando, oh Dios, de las naciones, y qué bueno saber que de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de todo linaje, oh Señor, de todo color, de toda raza, hay herederos de esa promesa de Abraham. Porque de toda lengua y linaje hay personas que te han conocido como único y exclusivo Señor y Salvador, y son esposa del Cordero, son novia del Cordero, son parte de la iglesia, son el cuerpo de Cristo, y son los redimidos que son y están bajo la promesa de Abraham. Por lo tanto, todos ellos, todos nosotros, somos hijos de Abraham. Gracias, Señor, por esta promesa tan hermosa. Te pido que abras los ojos al entendimiento a todos los presentes, que la palabra sea profunda, pero a la misma vez, Señor, clara, Dios. Que la palabra cale hondo en cada corazón, incluyendo el mío, Dios. Y tú bendigas a todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, Señor, por las ondas de online. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, iglesia. Todos quieren heredar la promesa hecha por Dios a Abraham. Todos quieren ser hijos de Abraham. Si usted le pregunta a los judíos, los que practican la religión del judaísmo, oiga, ¿ustedes son hijos de Abraham? Sí, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Si usted le pregunta a algún musulmán, alguien que practica la religión del Islam, oiga, ¿ustedes son hijos de Abraham? Sí, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de la promesa. Y si usted le pregunta a un cristiano, a una persona que sirve al Señor, y le dice, oiga, ¿usted es hijo de Abraham? Y te va a contestar, sí, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Y es exactamente esa promesa la que hace especial esa frase que se conoce como hijos de Abraham. Porque en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, dice que Dios le promete a Abraham la tierra. Le dice, te voy a dar esta tierra, una tierra nueva, a ti, a tu parentela. De hecho, le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y, by the way, Abraham era un pagano. Tanto que muchas veces, ¿verdad?, los judíos y los israelitas, nuestro padre Abraham, sí, Abraham el pagano de Ur de los Caldeos, ¿sí? Abraham el gentil de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y ese Abraham, a Dios le promete una tierra nueva. Y a ese Abraham le promete una nación de sus lomos. Un hombre que no había tenido hijos, solamente estaba con su gran y amado sobrino Lot y con su esposa Sara o Sarai. Dios le dice, de ti haré una gran nación. Y la tercera promesa es la más grande y la más preciosa, porque no es una promesa específica a Abraham, sino es una promesa que nos cumple a nosotros en el 2020, ya prácticamente el 2021. Y es que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, sí, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, chilenos, venezolanos, de Estados Unidos, árabes, chinos, japoneses, todas las naciones serían benditas por el lomo o por la simiente o por la promesa hecha a Abraham. De ahí entendemos lo importante que es llamarse hijo de Abraham. Porque cuando alguien se atribuye el título de hijo de Abraham, lo que está diciendo es yo soy salvo. Lo que está diciendo es yo estoy del lado de Dios. Lo que está diciendo es que yo soy parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham.
a nuestro patriarca, al primer patriarca que Dios escoge para formar un pueblo, que es el pueblo de Israel. Por eso nosotros vemos ese celo en llamarse hijos de Abraham a los fariseos. Y entonces Juan el Bautista les dice, óigame, no se traten de llamar ustedes mismos hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras que están aquí. Vemos también cómo Jesús, cuando sana a una mujer que estaba encorvada, Él le dice, la sano porque ella también es hija de Abraham. Es decir, es hija de las promesas. Es decir, está predestinada para ser salva. Es decir, es parte de la iglesia. Cuando Dios habla a Zaqueo, el pequeño Zaqueo, Lucas capítulo 19, dice que Zaqueo dio todo su dinero, hizo 4 veces, ¿verdad? Lo que había robado a alguno le devolvió 4 veces. Dice que Zaqueo, Dios lo llama, ha llegado la salvación a esta casa porque Zaqueo también es hijo de Abraham. Vemos también el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar de salvación, ¿verdad? En la parábola del rico y de Lázaro. Y obviamente los fariseos diciendo, nuestro padre es Abraham, en Juan capítulo 8. Pero Jesús diciéndoles y claramente hablándoles, el padre de ustedes no es Abraham, el padre de ustedes es el diablo. Y eso fueron palabras muy fuertes, pero vemos el contexto de lo que significa y de lo que es y la importancia que es llamarse un hijo de Abraham. Es hijo de la promesa, es un salvo, es parte del pueblo de Dios. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Abraham? Y en el texto que nosotros leímos de Gálatas, que los Gálatas estaban luchando con los judíos, que querían que ellos siguieran unas reglas, que siguieran unas leyes. Mas Pablo les dijo, no es por obra para que nadie se gloríe, como dice en Efesios. Pablo les decía, no es por circuncidarse que ustedes son salvos, es por el Espíritu, es por la fe, porque somos justificados pues por la fe. Y entonces Pablo les dice en este capítulo que acabamos de leer, que solamente los de fe son hijos de Abraham. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de fe hay en esta iglesia? ¿Cuántos han creído en Cristo como su Señor y como su Salvador? Pues entonces, si tú eres de los de fe, entonces tú puedes considerarte como parte de la promesa, y como parte de la promesa tú puedes decirte a ti mismo, y podemos decirnos a todos los que estamos aquí, nosotros somos hijos de Abraham, somos parte de esa promesa. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Antes de que viniese la ley que fue dada por Moisés, las 613 leyes que Moisés dio, que hermanos, cumplir esas 613 leyes es imposible, porque no era que tú cumplieras 612 o que cumplieras 611, era que tenías que cumplirlas todas. Si no cumples toda la ley de Moisés, te haces culpable de absolutamente todas la condenación que viene sobre los que no cumplen con la ley de Moisés. Pero Abraham creyó y dice que le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15, nosotros vemos una conversación de Abraham con Dios. Y Dios le dice, voy a bendecir las naciones contigo. Y de repente Moisés le dice, es que yo no tengo hijos. Yo lo único que tengo es a Eliezer el Damaseno. Eliezer mi criado. ¿Y me vas a dar prole por Eliezer? No, o sea, no tengo hijos. Y el Señor le dice, mira las estrellas, cuán grandes son, mira las estrellas, cuán innumerables son, mira la arena del mar. Oye, Abraham, ¿puedes tú contar las estrellas de los cielos? No puedo contar las estrellas de los cielos. Oye, Abraham, ¿tú puedes contar los granitos de arena del mar? No puedo contar los granitos de arena del mar. Pues así, de esa forma, como las estrellas de los cielos y como los granos del mar, de arena del mar, así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham creyó. Porque hermano, el creer no se trata cuando nosotros todo nos va bien. El creer no se trata cuando nosotros tenemos todo en bandeja de plata. Yo tengo un proyecto que entregar hoy, 25 de octubre. Y estuve todo este tiempo buscando. Y hermano, el proyecto se trataba de esto. ¿Quiere que se los cuente o no se los cuento? Ok. El proyecto que tenía que entregar para una clase, límite de fecha hoy, es entrevistar un extranjero que viva en Puerto Rico, que no sea de un país de habla hispana,
y que no sea cristiano. Oye, anda la lágrima, como dicen por ahí. Hermanos, llamo a la embajada rusa, llamo a la embajada de Corea, llamo a la embajada de Italia, voy a la mezquita que está aquí en Acueducto 2 veces, toco allí, no hay nadie, llamo a la mezquita, no me contestan. Hermano, y ya yo estaba, ¿pero qué es esto? O sea, Dios mío, voy a tener que entrevistar a David. Y no es David de la Biblia, es David de nuestro hermano de Chile. Pero ya el profesor me va a quitar el punto, porque primero que es cristiano, segundo que es de un país de habla hispana, y ya me va a quitar el punto, pero no tenía más remedio. Y ayer en la mañana estaba orando al Señor. Y siento de parte de Dios una voz que el Señor habla a mi corazón, no es audible, es: depende de mí. Yo soy el Dios de la dependencia. Ten fe en mí. Y hermano, no hago yo más que llegar aquí a la oficina, que le cuento el paño de lágrimas a nuestro hermano pastor Iván, que él me dice: espérate un momentito, llama, y de repente conseguimos un musulmán para entrevistar ayer mismo. De eso se trata la fe. La fe se trata no de que todo está en bandeja de plata, se trata de creer cuando no vemos. Y no es el creer al declarar de que Dios me va a dar todas estas cosas, no. Es que, hermano, si Dios es el Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, el dueño del mar, de todo lo que existe, del planeta, del universo, entonces Dios, estamos en las manos del Señor. Entonces Dios proveerá. Hermano, a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque cuando Dios le enseña las estrellas, cuando Dios le enseña las arenas del mar, él dice: yo creo en ti y yo confío en ti. Tengo hijos, soy un viejo, mi esposa está vieja, pero tú dices que yo voy a tener hijos, y de eso tú vas a hacer grandes naciones, y de esas naciones tú vas a bendecir a todas las naciones. Yo creo en ti. Y dice que le fue contado por justicia, es decir, fue justificado no por las obras, fue justificado por la fe. Y lo que acabamos de leer en Gálatas 3 nos dice que este acontecimiento de Génesis 12 y este acontecimiento de Génesis 15 es una previsión de lo que habría de venir, de que seríamos justificados, pues por la fe, y por la fe tendríamos nosotros paz para con Dios. Por lo tanto, los hijos de Abraham no son hijos de obras, los hijos de Abraham son hijos de fe. Son hijos que confían, son hijos que descansan, son hijos que están en seguridad en Dios, porque por la ley nadie será justificado, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, porque nos salvó, no por nuestras obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si entendemos nosotros que los hijos de Abraham, que los salvos, que los que Dios ha escogido son de fe, entonces tenemos que descartar a todo aquel, a toda aquella nación o a toda aquella persona que diga que la salvación es por obra. Y nosotros vemos en muchas iglesias cristianas un énfasis con Israel. Un énfasis de que prácticamente todos los domingos se habla de Israel. Y oren por Jerusalén. Y oremos por Israel. Hermano, ¿orar por Israel es malo? ¿Orar por Israel es pecado? No. Pero no tan solamente tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Nigeria, por Chile, por Arabia, por Estados Unidos, por las elecciones. Tenemos que orar por Puerto Rico, tenemos que orar por Ponce, tenemos que orar por nuestras comunidades, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hermano, tenemos que orar por todos. Pero estas iglesias enfatizan y dicen: es que Israel es el pueblo de Dios. Es que Israel son los hijos de Dios. Es como si Israel fueran los hijos de Dios de primera clase y nosotros somos los hijos de Dios de segunda clase. Entonces hay dos pueblos de Dios. Entonces hay dos hijos de Abraham en Dios. Hermano, la palabra claramente nos dice que esto no es así. Porque dice la palabra que aquellos que quieren justificarse por medio de la ley, como son muchos judíos y como son muchos israelitas, que quieren justificarse y hacerse y presentarle a Dios la carta de resumen de preparación y de obras. Aquí tienes mis obras, porque con mis obras yo me justifico ante ti. Y Dios dice: tus obras no valen nada, porque la salvación es por obra. Sí, claro que es por obra, pero es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Es la obra que nosotros cogemos como nuestra. Es la obra como el sustituto que Dios ha hecho por nosotros mismos. Entonces, maldito, dice la Biblia, maldito todo aquel que no cumpla toda la ley. En Santiago dice que si nosotros cumplimos toda la ley y fallamos en uno solo, hermanos, somos culpables de todo. Es que somos pecadores. Romanos capítulo 1 habla de que la gente se alejan de Dios, viendo la grandeza de Dios, la revelación de Dios, ¿verdad? Que Dios se revela por medio de las cosas creadas. Entonces, a pesar de que Dios se revela por las cosas creadas, la gente se alejan de Dios. Porque, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando yo me veo a mí mismo, veo mi cuerpo, veo mis dos ojos, veo todo, veo cómo pasa la comida por la boca, por los intestinos, después es echada a la letrina, ¿verdad? Como dice en Mateo capítulo 15. Tú te pones a pensar y tú dices, es que la naturaleza nos dice y nos grita a voces que existe un Dios. En Romanos capítulo 2 vemos cómo ese Romanos capítulo 2, él dice que hay otra cosa que nos revela que existe un Dios, y es la conciencia. En nuestro interior, hermano, usted se va a la tribu más remota que pueda existir sobre la faz de la tierra, y allí usted va a ver que ellos adoran a un Dios. Ellos tienen dentro de sí, tenemos dentro de nuestras conciencias de que Dios realmente existe. Y entonces, el apóstol Pablo, viendo Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, entonces entra en Romanos capítulo 3 diciendo que todo el mundo ha pecado. Todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Para luego en Romanos capítulo 4 decirnos que somos justificados por la fe, como Abraham fue justificado, no por las obras, fue justificado por la fe, porque, hermanos, las obras lo que nos hacen es llevarnos a Jesucristo. La obra no nos deja más remedio que nosotros ir a Jesucristo. Porque, hermanos, la obra nos presenta quién realmente somos nosotros. Nosotros nos vemos bien por fuera, pero quizás por dentro tienes un cáncer que te está comiendo y tú no lo sabes. Y cuando tú vas al doctor, que el doctor te presenta las radiografías, ¿verdad? El MRI y el CT scan y el PET scan, ¿verdad? Ahora hasta pescado hay en las cuestiones médicas, ¿verdad? El PET scan, ¿verdad? Que le llaman y te dicen, aquí está, te ves bien bonita por fuera, te ves bien bonito por fuera, te has maquillado, te pintas el pelo y todo, pero tienes un cáncer que te está matando. Las obras son nuestra carta de presentación. Porque cuando nosotros nos vemos contra las obras de la ley, que nosotros decimos, ¿y cómo yo voy a cumplir con toda esta ley? Entonces viene el Padre y nos dice, es que no tienes que cumplir esa ley, porque el Hijo amado fue quien cumplió la ley, y si tú estás en el Hijo, entonces tú estás cumpliendo la ley. Por eso en Gálatas, como acabamos de leer, dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese a través de Jesucristo. Y dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es como cuando, pero quizás la analogía es un poquito diferente, porque cuando las vacas y los becerros no quieren ir al matadero, ellos los pullan. Usted sabe que ellos los pullan, le ponen a veces una electricidad, un cantazo de electricidad para que la vaca vaya y el toro vaya hacia el carril que tiene que ir. Pues así es la ley. La ley nos puya, la ley nos empuja y no nos deja más otra opción que solamente ir a través de Jesucristo. Pero, hermano, eso no es lo que el pueblo judío quiere. Eso no es lo que vemos en la palabra. Lo que vemos en la palabra es que el pueblo judío dice, yo no quiero a Jesucristo, yo quiero mi ley de Moisés. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando vemos ese panorama de Pilato con Barrabás y con Jesús, que Pilato trató de lavarse las manos de todas formas, nunca pudo lavarse las manos, porque ante Dios no podemos lavar las manos, hermano. Él conspiró contra esto, él era parte de eso. Pero él dijo, pues para yo librar a este justo, pues entonces vamos a poner al hombre más malo, perverso que existe aquí. De hecho, ¿usted ha conocido a alguien que se llame Barrabás? Bueno, en la lucha libre, más en ningún lado. Entonces, imagínense a ese Barrabás y a Jesucristo, y el pueblo hablando, y el pueblo mirando a Barrabás y a Jesucristo, y teniendo la opción de escoger a uno de los dos para que fuese suelto, el pueblo escoge a Jesús. Ahora, no es que haya escogido a Jesús, es que el pueblo dice esta frase, y escuche bien esta frase, hermano, escuche bien esta frase. Mateo 27, 25. Su sangre, es decir, la sangre de Jesús, sea sobre
nosotros. Pueblo judío hablando, tu sangre sea sobre nosotros. Y escucha esta otra frase. Y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se maldijeron a sí mismos. Ellos mismos se maldijeron a sí mismos. De hecho, vemos cómo en el año 73, creo que fue, de la era cristiana, ¿verdad? Después de Cristo, el año 70, vemos cómo el emperador Tito, ¿verdad? Viene. Y, hermano, era tan grande el castigo que tuvo Israel, que dice que se vendía el estiércol de paloma, y ellos comían y se peleaban por el estiércol de paloma porque no había comida. O sea, vemos cómo desde el año 70 hasta el 1948, creo que fue, si mi mente no me falla, el pueblo de Israel no existió. Solamente el pueblo de Israel ahora mismo tiene varios años de vida, ¿verdad? Quizás 60, 70 años, desde el 48 hasta acá. Entonces vemos cómo este pueblo rechaza a Jesús. Hermano, en el Talmud judío dice que Jesús ahora mismo está en el infierno, en una olla ardiendo de estiércol. Dicen que Jesús fue un maldito. Dicen que la Virgen María no fue virgen, era una prostituta. Y todas estas cosas están en el Talmud judío del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo que no miró la grandeza de Jesucristo. Por eso dice en Marcos que no hay profeta en su propia tierra. No lo vieron, no lo entendieron. Y por eso desde el Salmo 95 vemos como Dios dice: juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. En una ocasión alguien me preguntó y me dice: pastor, pero es que los judíos es el pueblo de Dios, ¿cómo es posible? Pero ellos son salvos, pastor, aunque no crean en Jesucristo, ellos son salvos. Y le tuve que decir una frase y un verso que dice la palabra: el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. La vida no está, hermanos, en creer en el Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, o pensar que Jehová es mi Dios. No, la vida está en Jesucristo, porque el Padre nos ha entregado su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, nosotros no podemos adorar al pueblo de Israel. Por eso nosotros no podemos estar en una alabanza constante al pueblo de Israel, porque aunque sí el pueblo de Israel es un pueblo especial, pues sí, de ahí vino el Mesías, hermanos. Pero, hermano, la promesa no era para el pueblo de Israel, era que de ese pueblo de Israel naciese la simiente que es Cristo, y que todo aquel que se uniera a Cristo es bendito, bendito por la promesa de Abraham. Por eso es que dice que en ti serán benditas, no una, no dos, serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Hermanos, hemos visto que los hijos de Abraham son los hijos de fe. Pero y que Israel no necesariamente es el hijo de Abraham. Y entonces, ¿cuál es la simiente de Abraham? Pues la simiente de Abraham es sencillo, es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Porque dice, no son las simientes en plural, sino la simiente en singular. Porque, hermanos, Cristo es el Israel de Dios. Voy a repetirte esto nuevamente. Cristo es el Israel de Dios. El pueblo fue tentado y falló. Cristo fue tentado y no falló. El pueblo fue rebelde y desobedeció. Cristo fue obediente hasta la muerte. El pueblo de Israel fue llamado mi hijo, pero Cristo fue llamado mi hijo unigénito. Dice en Oseas capítulo 11, verso 1, de Egipto llamé a mi hijo. Y ese verso tiene dos ramificaciones. Sí significa el pueblo de Israel cuando Dios llama de Egipto al pueblo de Israel, pero también significa Jesucristo cuando Dios lo llama desde Egipto, que estuvo allí. Ahora bien, cuando Dios Padre habla, las únicas dos veces que el Padre habla en todo el Nuevo Testamento fue en el bautismo de Jesús, en la cual de los cielos se escuchó una voz fuerte diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en la transfiguración de Jesucristo, cuando dice las mismas palabras, porque Cristo es la simiente de Abraham. Por eso dice a tu simiente, no a las simientes.
Cristo es ese evangelio y esa promesa que fue hecha a Adán y Eva, cuando en Génesis 3:15 dice que la simiente de la serpiente la herirá en el calcañar, en el pie abajo, pero la simiente de la mujer la herirá en la cabeza. Cristo es esa simiente. Cristo es esa simiente de promesa hecha a Abraham, cuando dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es esa simiente de ese profeta mayor que Moisés dice en Deuteronomio 18:18, dice que de ti, de tus hermanos, pondré un profeta mayor que todos. Cristo es ese hijo de David que fue prometido a David en 2 de Samuel 7 del 12 al 15. Cristo es ese siervo sufriente. Hermanos, todos podemos ser hijos de Abraham, porque todos estamos en la bendición de Abraham, pero no todos somos hijos de David. El hijo de David, el de la simiente, el rey de reyes, el señor de señores, el verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay unas palabras que me llamaron mucho la atención y las voy a leer en estos momentos. Fue William Plummer, este hombre vivió en el 1800. Mira estas palabras tan hermosas que dice este hombre acerca de Jesucristo. Él es Jesucristo el hombre, Señor, mediador, mensajero del pacto, ministro del verbo, del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Es el Dios todopoderoso de Isaías, la estrella resplandeciente de la mañana de Juan, el Mesías de los profetas. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la raíz de la descendencia de David. Es la paz, el profeta, el potentado, el purificador, la propiciación por nuestros pecados, el médico de nuestras almas, la planta de renombre, el poder de Dios para salvación, la Pascua de los santos, la saeta bruñida, la aljaba de Dios. Él es la roca, el refugio, el soberano, el rescate, el purificador, el redentor, la justicia y la resurrección de todos los que visten túnicas blancas. Es la rosa de Sarón, es la semilla de la mujer, la semilla de Abraham, la semilla de David, la rama de Isaí, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el escudo, la fortaleza, la seguridad, la paz, el Ciro, el verdadero rey, el sacrificio, el santuario, la salvación, la santificación, el sol de justicia para todo creyente. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Es la simiente de Abraham. Mira si Cristo es tan grande que cuando la Virgen María estaba sosteniendo a Jesucristo, esto es algo que me voló la mente. Cuando la Virgen María estaba sosteniendo al pequeño Jesús en sus brazos, al mismo tiempo Jesucristo no tan solamente la sostenía a ella, sino sostenía todo el universo. Nunca dejó de ser Dios. El Verbo, el Hijo de Dios eternamente, se encarnó y habitó entre nosotros. Y hoy en día está en la gloria del Padre. Esa es la simiente de Dios. No es el pueblo de Israel, es el Israel de Dios. La simiente de Abraham no es el pueblo de Israel, es el Israel de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros somos hijos de Cristo, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros somos la simiente de Abraham. Porque las promesas que fueron hechas a Israel, que se cumplen en Cristo, son para nosotros hoy en día. Voy a repetirlo otra vez. Las promesas que se le hicieron a Israel en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo, y al nosotros estar en Cristo, nosotros somos no tan coherederos y herederos de sus promesas. Somos más que vencedores, como dice Pablo en Romanos. Por eso decimos que si estamos en Cristo, que los que son de fe son los hijos de Abraham. Son los que son bendecidos. Todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Por eso dice que ya no hay judío ni griego. Claro que hay diferencias entre el judío y griego. No estamos diciendo que no hayan diferencias, pero en la salvación todos caben. Judíos, griegos, no importa lo que sea. Hay esclavos y hay amos. Y claro que hay esclavos y hay amos. Todos trabajamos y tenemos jefes y hay diferencias. Pero en la salvación no hay diferencia, todos caben. Claro que hay hombres y claro que hay mujeres. Y hay diferencias marcadas entre el hombre y la mujer. Pero en cuanto a la salvación, todos somos iguales. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer.
Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. Por eso nosotros decimos que de ambos pueblos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, de ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, ambos hizo un solo pueblo. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no va a decir, déjame buscar a los israelitas, vénganse por aquí por el camino VIP, y a los gentiles y los pobres puertorriqueños que son mezclados ahí de indios, taínos y de todos los negros y todas las cuestiones, vénganse por este caminito. No, hermano, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, va a buscar una iglesia de todo pueblo, de toda nación, de toda linaje, una iglesia que confiesa a Jesucristo, una iglesia que ama a Jesús, una iglesia que espera su regreso, una iglesia que estamos todos ahí. ¿Significa esto que Dios rechaza a Israel? Romanos capítulo 11, verso 1 dice, pues por supuesto que no, pues si yo también soy benjamita. Eso está hablando Pablo, porque toda persona del pueblo de Israel que quiera recibir a Jesucristo, los brazos están completamente abiertos, porque Dios es el Dios de las naciones, y por medio de Abraham Dios nos ha bendecido porque ha cancelado la deuda que teníamos nosotros, ha perdonado nuestros pecados, quitó la condenación, nos dio vida eterna, fuimos reconciliados, somos libres de toda esclavitud, y ahora nosotros podemos decir que somos real sacerdocio, podemos decir que somos nación santa, podemos decir que somos pueblo adquirido por Dios, para glorificar a Dios, para anunciar a aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso nosotros podemos decir, hermano, porque somos de fe, aleluya, y porque Dios prometió a Abraham una tierra nueva, que nosotros tenemos una promesa de una tierra nueva. Porque Dios prometió a Abraham un pueblo numeroso, pues nosotros somos parte de un pueblo numeroso, del pueblo de las ovejas del prado de Dios. Somos parte de la iglesia de Dios. Y porque Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, y viendo que Abraham es Cristo, y al nosotros estar en Cristo, nosotros somos parte de todas las promesas que Dios ha hecho a Israel, a Abraham, a todos los patriarcas. Nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios nos ha escogido, hermanos, con propósitos sublimes, para que llevemos su palabra a toda criatura, para que prediquemos el evangelio, para que testifiquemos. Nosotros no testificamos, nosotros somos testigos. Es parte de nuestro core, ¿verdad? De lo que somos como creyentes. Hermanos, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos nueva criatura. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y somos nueva criatura, tenemos todas esas promesas para ti y para mí y para todo aquel que confiesa a Jesucristo como su único y exclusivo Señor y Salvador. Por eso nosotros podemos decir, como dice el último verso, ya no hay judío ni griego, no hay ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Le invito a que incline su rostro en esta hora. Señores, hoy es un día que oramos por las naciones. Y nos gozamos, Señor, como dice Romanos 11, que gracias a que el pueblo de Israel te rechazó, es que tú extendiste esta bendición a nosotros los gentiles. Porque estaba dentro de tu plan, propósito. Dios mío, tú eres tan grande que nosotros no podemos entrar a tu mente. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Hermano, no te puedo entender, Señor. Ni tampoco quiero entenderte. Solo quiero adorarte. Y solo quiero darte gracias. Y solo quiero seguirte y obedecerte, Señor. Y solo quiero, Dios mío, darte la gloria y la honra, porque me has hecho parte a mí y a todos los que estamos aquí, que te hemos conocido, que hemos conocido a tu Hijo Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Nos has hecho parte de tan grandes y hermosas promesas de herencia, porque somos coherederos con Jesucristo.
Porque Dios mío, no importa lo que ocurra en nuestra vida, no importa que haya muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso te pido, oh Dios, que aunque yo sé que tu palabra lo dice claramente, tu palabra dice que nadie nos... Oh Dios, te pido que nuestra fe nunca falte. Te pido, oh Dios, que nunca nos alejemos de tu presencia. Porque tu presencia y tu palabra y en oración, oh Dios mío, y en honrarte y adorarte, es donde hay fuente de vida para nosotros. Oh Señor, acércanos a ti cada día más. Y que podamos entender y orar no tan solamente por Israel, sino por Puerto Rico, por todas las naciones de la tierra, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te doy toda la gloria y toda la honra. Y gracias, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.